8.1 millones de muertes se registraron en el mundo en el 2021 asociadas a la mala calidad del aire y convirtiéndose en el segundo factor de riesgo, según un informe de UNICEF publicado a mediados del año. Únicamente superado por la hipertensión en términos de población total y la nutrición en el caso de niños. Y hay millones más que justo ahora viven con enfermedades crónicas relacionadas a la contaminación. Es que lo que pasa es que no hay ningún control en cuanto a las emisiones. Aquí tanto las emisiones fijas como las emisiones móviles no tienen ningún control. Y sí, la mayoría asociadas a la neumonía y a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, que dependiendo del estado del paciente podría llegar a costar entre $50 semanales en los casos más leves y entre $200 a $250 semanales en los casos más complicados. Bueno, si se prolonga demasiado, por ejemplo, estos pacientes con enfermedad obstructiva puede llegárseles a romper el pulmón, o sea, pueden tener cuadros de atrapamiento de aire tan crónico que puede romperse el pulmón debido al enfisema o pueden incluso terminar en una exacerbación que los lleve al hospital y que pueden terminar en ventilación mecánica. Si se padece de una enfermedad respiratoria crónica, mantener un tratamiento adecuado, no suspender su tratamiento y obviamente si tenemos o estamos en lugares a donde hay mucha contaminación, mantener nuestro espacio con una mejor ventilación. Pero también estaría relacionado estrechamente a enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes y cáncer. Nosotros siempre lo asociamos nada más con aquellos pacientes que son asmáticos, con los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que nosotros la veríamos EPOC, con los que tienen rinitis estacional, etc. Pero la verdad es que la mala calidad del aire nos puede afectar incluso a los pacientes o a las personas que no tengan ninguna patología respiratoria. Hay elementos químicos que le afectan el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿verdad? Varios órganos, porque el pulmón cuando absorbe algún tóxico no se queda con él. Algunas partes quedan, lo pasa a todo el cuerpo. Después llega al hígado, por ejemplo, y el hígado no reacciona ante ese tóxico. Entendamos entonces cómo funciona. La mayoría entran por material particulado, también llamado contaminación por partículas o PM por sus siglas en inglés. Una mezcla de sólido y líquido que puede llegar a medir 2.5 micrómetros. Dimensionemos su tamaño. El grosor de un cabello puede ser de 50 a 70 microgramos, es decir, que la PM sería 30 veces más pequeña, que comienza alojándose en los pulmones, pero rápidamente llega al torrente sanguíneo. A la hora de respirar y a la hora de ver hacia los alrededores y poder observar el smog que se tenía, por ejemplo, en la ciudad de San Salvador. Entonces, yo creo que en general, en los últimos años, la calidad del aire ha empeorado. El Ministerio de Medio Ambiente genera, reportes de la calidad de aire y se puede ver cómo efectivamente a través de los años está ido empeorando, a pesar de que se hacen algunas acciones o medidas para compensarlo. Por ejemplo, reglamentar más los componentes de los combustibles para que sean menos contaminantes. Y ojo, porque no son las únicas. Se encuentra el ozono troposférico, el monóxido de carbono, los óxidos de azufre y el dióxido de nitrógeno. Dentro de los contaminantes criterio que se tiene a nivel estándar mundial o internacional, podemos medir el dióxido de nitrógeno, podemos medir el ozono troposférico, podemos medir unos compuestos que se llaman compuestos orgánicos volátiles, que por ejemplo el formaldehído nos puede dar una idea de este tipo de compuestos orgánicos volátiles. También entran el material particulado. Todos somos uno de los más grandes generadores. La mayoría de medios de transporte como los carros, las motos, producen el monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. Las fábricas también emiten contaminantes altamente peligrosos, además de los que se producen de manera natural como las actividades volcánicas, la emisión de gases por procesos digestivos de los animales, entre otros. Puede estar más que todo asociado a este tipo de combustiones y en el caso del mercurio asociado a la ingesta de pescados
más que todo los pescados de gran tamaño, porque estos han acumulado, como han sido depredadores de otros peces, van acumulando el mercurio, el metilmercurio, que es el que es más tóxico para el ser humano. Y en el caso del arsénico, como mencionábamos, en las aguas subterráneas. Y nuevamente aparece el gran enemigo del mundo, el cambio climático, estrechamente relacionado a la calidad del aire porque los gases de efecto invernadero vienen de las mismas fuentes, además de mayor frecuencia de eventos como los polvos del Sahara. Hay que decir de que el cambio climático global acelera cosas. Creo que el polvo del Sahara sí nos llega, pero no en la cantidad, frecuencia y duración que lo hace en estos años. En sí mismo el polvo del Sahara no es que esté mal. El problema es de que también somos países, en el caso de Salvador, deforestados, degradados, donde el ecosistema no alcanza a utilizar adecuadamente este polvo que le cae. Los países con niveles seguros de calidad del aire cumplen la directriz de seguridad de 5 microgramos por metro cúbico de aire. Del continente, solo Granada y Puerto Rico lo cumplen, y el resto de países en el mundo se encuentran con los dedos contados. Incluye a Estonia, Australia, Finlandia, Granada, Islandia, Mauricio y Nueva Zelanda. El problema es que estos son acciones que tienen impacto global, ¿verdad? Pero por lo menos en nuestro país hagamos lo que nos toca, ¿verdad? Tratemos de volver a nuestro país menos vulnerable. Tratemos de evitar toda esa deforestación. Fuera de la norma está El Salvador, 7 veces arriba del promedio. Esto se detectó a través de las estaciones automáticas de la red de monitoreo de la calidad del aire, ubicadas en la ciudad de La Don Bosco, en el centro de gobierno y en el Comando de Doctrina y Educación Militar. Se detectaron entre 39 y más de 50 microgramos por metro cúbico de aire en la semana del 1 al 8 de septiembre, donde los niveles se mantuvieron entre bueno y satisfactorio, pero que ya han llegado a peligrosidad, sobre todo en la época de Navidad y Año Nuevo. 2023 registró 508 microgramos por metro cúbico de aire. Pues yo creo que hay varios factores. Uno, efectivamente en El Salvador somos muchos y muchas, somos más de 300 personas por kilómetro cuadrado, cuando el promedio en América Latina son, en América Central, más de 33 personas por kilómetro cuadrado. Entonces somos muchos y muchas. Y todos estamos generando acciones que pueden degradar el ambiente. Todo esto se mide en una escala de colores para indicar los niveles de contaminación, donde verde es buena, entre 0 y 50 microgramos, y las autoridades no anticipan impactos a la salud. Amarillo es satisfactoria entre 50 y 100 microgramos. Anaranjado es no satisfactoria entre 101 y 150 microgramos. Y en esta parte se pide a las personas sensibles como niños, adultos y con asma evitar esfuerzos físicos. Sí, cuando hay combustión, ¿verdad?, de estos tipos de materiales, del humo en general, pues sí afecta al alvéolo, a los saquitos donde se acumula el aire en el pulmón. Entonces, al ser afectados a repetidas ocasiones, pueden empezar a fibrosarse o como a endurarse, como a hacerse cicatriz. Eso incluye los inhaladores, algunos medicamentos vía oral, algunos inhaladores de acción corta, porque utilizamos de acción larga preferentemente, pero a veces el paciente exacerba tan seguido que hay que ponerle medicamentos de acción corta. Desde color rojo, que es dañino a la salud, morado muy dañino a la salud y negro peligroso, que van desde 151 a 500 microgramos por metro cúbico de aire, se recomienda evitar todo esfuerzo al aire libre y a las personas con asma incluso a permanecer en casa. Utilizar la mascarilla es una de las medidas importantes para exponerse de una menor medida a todos estos componentes. Si se padece de una enfermedad respiratoria crónica. La calidad del aire se mide de diferentes formas. Hay mediciones puntuales y hay mediciones que no necesariamente son puntuales, sino que están integradas en un rango específico de una región de aire determinada. Entonces aquí juega un papel muy importante la química y la física analítica. Los distritos de San Salvador y Soyapango son los que registran niveles más altos de contaminación. Hay días que sobrepasa el límite, pero no es la mayoría, digamos. Siempre que hay un evento extraordinario, según las condiciones meteorológicas también, si no hay lluvia, si no hay viento,
ayuda a la estabilidad atmosférica, entonces no permite que la contaminación suba ni se disperse. Como vengo bastante seguido, tengo problemas alérgicos de estas cosas. Usted sabe que los buses le tiran una cantidad de humo que usted ni se espera. Sobre todo en horas pico, cuando el tráfico está a flor de piel y la mayor parte de los más de 1.5 millones de vehículos que hay en El Salvador están en tránsito. Casi siempre se dice un bus, pero no siempre son buses, son camiones, son carros. Hay un vehículo que le tapa a uno como que se le hubieran puesto una sábana encima del parabrisas al vehículo, no se ve. Mire, ir oliendo todo ese humo es altamente perjudicial a la salud. Y si usted pensaba que la calidad del aire podría mejorar los días domingo asociado a que la mayor parte de personas está en casa y los vehículos no están en tránsito, está equivocado. Un informe del Laboratorio de Espectroscopía Óptica de la Universidad de El Salvador revela que los niveles se mantienen. Puede ser que eso venga de la industria, porque hay muchas industrias que no paran el fin de semana, mientras que el tráfico vehicular sí. ¿Y por qué lo digo? Porque hay reportes, estudios que han hecho, por ejemplo, investigadores europeos que han venido a El Salvador a medir y mostraban de que o asumían o interpretaban, mejor dicho, que la contaminación venía por las fuentes fijas. Y obviamente eso es una gran contribución. Pero también hay que estar teniendo cuidado y monitoreando e investigando las emisiones por las fuentes fijas. Hay lugares, por ejemplo, el Boulevard del Ejército, que hay bastante empresas. En la noche, si usted pasa por ahí, cuando no hay luz, mucha, ¿verdad? Se sienten grandes olores. ¿Por qué? Es cuando aprovechan algunas empresas para tirar todos sus venenos al aire. Porque a veces durante el día puede llegar alguien a reclamar. En la noche, como la gente está acostada, ¿verdad? Entonces todo eso ha hecho empeorar el aire terriblemente. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del AVE. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Exceso de humo por la cantidad de vehículos que hay y es lo que genera, pues sí, puede contribuir a muchas enfermedades respiratorias. Sí, lo puse más antiguo, ¿verdad? Ahí uno puse que se ve como que se van a encender ya de tanto humo que... Por increíble que parezca, no solo en la zona urbana se producen grandes niveles de contaminación. Hemos medido en zonas rurales, cerca de cañales, donde en la época de zafra se produce un montón de humo debido a todas las quemas, y nosotros podemos también mencionar que allí y en las horas pico
de tráfico y en las zonas donde hay mucha industria, los niveles de contaminación aumentan. Durante la zafra o cosecha de caña de azúcar empeoran los índices de calidad del aire en más de un 30% debido a una de las prácticas más comunes, la quema, como parte del proceso de recolección emitiendo partículas finas que son transportadas por el viento produciendo grandes cantidades de gases como el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Estos gases contribuyen a la formación de ozono troposférico, un contaminante peligroso a nivel del suelo que afecta a la salud humana y la vegetación. Los niveles de contaminación aumentan y especialmente hemos intentado medir dióxido de nitrógeno y formaldehído. Podrían acumularse por lo de la combustión, así que sí es importante que toda la actividad agrícola sea, las personas que habitan cercanos a ellos sean bastante cuidadosos con eso. Otro de los grandes enemigos es el rápido crecimiento urbano. A menudo resulta en la destrucción de parques, bosques y otras áreas verdes que actúan como filtros naturales de contaminantes. Entre el 2001 y 2021 se deforestaron al menos 1.400 hectáreas según Global Forest Watch. Es un sistema dinámico de monitoreo y alertas en línea que empodera a la gente para gestionar mejor sus bosques. Mire, el factor que siempre ha estado y cada vez se pone más fuerte es todo el desarrollo de tecnología que emite y no es controlado. Es que ese es el problema, porque una emisión podía controlarse. Los vehículos, por ejemplo, ¿cuánto se ha hablado en la asamblea de que los vehículos que tienen tantos años, que sí, que no y todas las cosas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ahí andan por la calle contaminando. El crecimiento de las ciudades exige más energía para el alumbrado público, sistemas de climatización y el funcionamiento de industrias. En muchos casos, esta energía proviene de las plantas termoeléctricas que queman combustibles fósiles, lo que genera emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos. Entonces la crisis va a aumentar y en algún momento, junto con otros elementos que nos hacen vulnerables en el tema ambiental, vamos a tener que empezar a hablar de migrantes climáticos y a buscar zonas o lugares en el mundo donde se pueda seguir cultivando, que nos puedan proveer de agua o que nos puedan proveer de bienestar para poder tener una vida digna. Hay un camino ya trazado del país para reducir los niveles de contaminación en el aire que descansan sobre leyes como la Ley del Medio Ambiente de 1998, la norma técnica salvadoreña, calidad del aire, límites permisibles de emisión de fuentes fijas enfocada a fábricas e instalaciones industriales, el reglamento de emisiones de vehículos automotores que incluye requisitos para la revisión técnica vehicular, la Ley de Conservación de Vida Silvestre y sus ecosistemas que regula la quema incontrolada de bosques o áreas protegidas, la regulación sobre la quema agrícola y la Estrategia Nacional de Cambio Climático de 2013, además de las regulaciones propias de cada distrito. Entonces, ya si estamos hablando de una contaminación que es bastante elevada, no solo estamos hablando de una simple infracción, estamos hablando del delito contenido en el artículo 255 del Código Penal, el cual tiene una pena de prisión de 4 a 8 años para las personas que cometan contaminación ambiental, como la que sería, en este caso, masivamente. Pero además del impacto en la salud humana, la contaminación del aire afecta al medio ambiente con la acidificación de los suelos y cuerpos de agua, además del daño de la vegetación. El smog generado por el ozono troposférico afecta la fotosíntesis y reduce la productividad agrícola. Lo mismo para aquellos que se van a la playa y compran un rancho de playa en una zona cercana a un estero y ve aquel jardín muy bonito cercano al estero y dice: aquí me voy a venir a acostar, téngalo por seguro que en un par de meses va a tener un cocodrilo allá soleándose. ¿Pero por qué es? ¿Por qué? Porque usted invadió el terreno que el cocodrilo generalmente utilizaba para solear. Cada vez que nosotros deforestamos, es más fácil que eso se libere al ambiente. Todo lo que es el plástico, hasta en las nubes han encontrado partículas de plástico. Eso también anda en el ambiente, lo estamos respirando, bebiendo y comiendo. Entonces todo eso va complicando la cosa. A nivel mundial, el 91% de la población respira aire que excede los límites de la calidad recomendados por la Organización Mundial de la Salud, 5 microgramos por metro cúbico de aire. Los países más contaminados se concentran en Asia Central y Meridional. Aquí está un top 5. Bangladesh ocupó el primer puesto con 79.9, 15 veces arriba de la norma.
seguido de Pakistán con niveles 14 veces superiores a las normas de seguridad. Le siguió India, con 10 veces mayor. Tayikistán y Burkina Faso fueron el cuarto y quinto. Y del continente americano, Canadá lidera la lista por contener 13 de las ciudades más contaminadas. Esto según el informe del 2023 de la empresa suiza de tecnología de calidad del aire eCare. Ya que a nivel internacional, cada país tiene un diferente titulaje para los metales pesados dependiendo de la exposición que ellos presentan. Entonces ellos hacen sus investigaciones y luego socializan los lineamientos a nivel público para que todo el personal de salud pueda dar una atención correcta y pueda implementar los tratamientos adecuados. Pero vamos ahora a la pregunta clave. ¿Cómo evitar llegar a esos niveles? Las recomendaciones son sencillas, pero para muchos de difícil aplicación, como por ejemplo medios de transporte más amigables con el medio ambiente como la bicicleta, vehículos eléctricos o caminar. Tratemos de producir el alimento. Aquí en El Salvador deberíamos producir el alimento que necesitamos. Tratemos de garantizar que vamos a tener agua siempre. Respetar, proteger las zonas recolectoras de agua y lluvia, ¿verdad? Tratemos de evitar usar plástico desechable. O sea, muchas cosas habría que hacer para poder vivir mejor, ciertamente. Es importante el uso de energías limpias como la solar y la eólica. Puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Puede utilizar la bicicleta para ir a un lugar, pues lo mejor. Si tenemos varios vehículos en casa, pues utilizar los menos posible, es decir, perfectamente uno puede sobrevivir con un vehículo, utilizar el transporte público, sembrar árboles. Los árboles, además de generar oxígeno, alimento, un microclima adecuado, absorben contaminantes de la atmósfera. Además, se debe mejorar la infraestructura industrial. Deben adoptar tecnologías más limpias que limiten las emisiones contaminantes. Porque ya las leyes existen. Las leyes existen tanto para el tema que hablamos ahora en este momento de calidad del aire, pero también para desechos. En el 2017 ya se generaron lineamientos por ejemplo, para trabajar los desechos electrónicos y eléctricos. Pero en el 2020 también se sacó una ley que tenía que ver con esto. Mantente informado sobre los niveles de calidad del aire para saber qué medidas familiares tomar. Sí, de hecho hay entidades gubernamentales que trabajan en eso, que hacen su trabajo muy bien y que ellos socializan el tipo de lineamientos y nos socializan a todos los personales de salud cómo vamos a dar manejo, cómo vamos a reportar y los niveles en los que se van a manejar. E impulsar una educación ambiental. Necesariamente lo que sucede en Florida es lo que sucede en El Salvador, porque las direcciones de los vientos pueden cambiar, la humedad es diferente, las situaciones meteorológicas son muy diferentes y entonces es importante aquí el apoyo y la contribución de cada uno de los países. En palabras de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, limpiar el aire es limpiar el futuro. No se trata solo de cumplir con las normativas ambientales, sino de salvar vidas y garantizar un futuro más saludable. La pregunta que queda es, ¿qué tan dispuestos estamos a cambiar nuestros hábitos y políticas para lograrlo?